Listo. Buenas tardes a todos, muchachos. Entonces, recordarles que la actividad de aprendizaje de las clases anteriores relacionadas con el conocimiento de las ciencias naturales y los fenómenos físicos aplicados en el desarrollo de software ya terminó. Sin embargo, hay algunas personas que aún no han entregado sus evidencias. Entonces, la idea es ponerse al día. Esta fase termina el 30 de este mes, prácticamente faltan 3 días. Y entonces la intención es que pues se vayan evaluados en sus actividades de aprendizaje correspondientes con las temáticas tratadas. Para hoy, como lo informamos en la anterior clase, vamos a revisar o vamos a iniciar con la revisión del material del diseño de front-end, el diseño de aplicaciones web, y con base en eso vamos a ir conociendo las tecnologías que vamos a utilizar para la construcción de esos prototipos web, ¿sí? Entonces, voy a compartir un momentico. Listo. Entonces, ¿me confirman si están viendo ahí la pantalla, por favor? Sí, señora, ahí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar este material y vamos a ir haciendo las aclaraciones correspondientes. Diseño de aplicación web. Este componente formativo brinda herramientas para la construcción de interfaces gráficas, especialmente para entornos web. Por lo tanto, se presentarán conceptos y una guía base para la construcción desde cero de un proyecto a partir de una estrategia de caso de estudio. Como introducción, tenemos que en este componente formativo abordaremos técnicas que apoyan el desarrollo de la interfaz gráfica, es decir, front-end, de una manera, de alguna manera iniciamos con la teoría acerca de la navegación e interacción de un aplicativo, que es algo muy importante de conocer antes de proceder al diseño. Como resultado de esa conceptualización, se revisan el proceso de construcción de una interfaz gráfica, de un proyecto, de un caso de estudio. Iniciaremos con un sketch o un boceto para que se entienda mejor y seguidamente con la maquetación mediante herramientas de prototipado rápido y con tecnologías del lado de frontend. Cuando habla de herramientas de prototipado, estamos hablando de herramientas como Materialize o también herramientas como Bootstrap, que prácticamente ya tienen clases preestablecidas. La una es de propiedad de Google, Materialize, y Bootstrap pues es de otra entidad diferente. De manera adicional, se resalta el uso de Framework Materialize, proporcionando una interfaz usable, dinámica y con una curva de aprendizaje rápida para el manejo de esa tecnología. Por ello, pues acá se van a indicar algunas herramientas o guías para que lo puedan inicializar y con eso facilitar el desarrollo de futuros proyectos. Iniciamos entonces con lo que tiene que ver con el sistema de navegación en plataformas de software, que dice que permite que un usuario pueda mover libremente todas las diferentes secciones que soporta una plataforma. Esto no es un simple tema de navegación. Eso tiene que ver mucho con el estudio de el diseño, el uso de colores, la ubicación de botones y toda la estructura de una página para diferente ubicación del contenido. Acá nos menciona algo que dice que un apasionado de la lectura
entra en una biblioteca en busca de un ejemplar antiguo del Quijote. Un joven empresario entra a una web de viajes en busca de un vuelo ida y vuelta a cualquier país del mundo o ciudad. Esos pueden ser escenarios reales para dos personas hipotéticas en busca de información, por lo que antes de comenzar a diseñar cualquier sistema de navegación web o móvil, se debe tener claro cómo es que la gente busca, ¿sí? A eso también le tenemos un nombre que se llama intuición. Y eso tiene que tenerse muy claro al momento de diseñar una interfaz intuitiva. Entonces, dice cómo se busca la información, cómo es la navegación en sitios web y en dispositivos móviles. Entonces, saber cómo buscan las personas información en la web presenta problemas y desafíos. La disponibilidad inmediata de los recursos en la red permite a las personas cambiar el rumbo de la estrategia de búsqueda en la cual la medida que se localizan, en la que se localiza nueva información, el curso de la investigación de la persona puede variar. Entonces, se suele buscar con agilidad y es frecuente que los usuarios puedan vagar de una página a otra con el peligro de perderse en la profundidad de una jerarquía web, es decir, de dónde está ubicada cada parte del contenido que nosotros queremos mostrar en nuestra página web. Entonces, la manera de buscar y la frecuencia con la que el usuario puede perderse en ese proceso son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar cada una de las ventanas por las cuales el usuario va a navegar en nuestro sitio web. Navegar por sitios web, entonces, la información no solo se busca, se experimenta. El término experimenta implica las emociones, juegan un papel importante en la conducta de la cognición y las personas ya no pueden ser vistas como seres racionales que se comportan de forma sistemática y ordenada a la hora de buscar información, teniendo en cuenta su papel crítico en la web. Al respecto, muchos de los sitios tienen en la barra de navegación etiquetas o secciones con los siguientes títulos: inicio, servicios, nosotros, acerca de, contactos, ¿sí? Y muchas otras páginas más dentro de ese menú. Esa distribución del contenido hace que la parte de la arquitectura de la información de un sistema interactivo de software pueda evaluarse primeramente. Entonces, eh, cuando hablamos de la conducta y la cognición, estamos hablando de que el diseño tiene que ser un diseño atractivo, tiene que utilizar colores que sean visualmente adaptables a cualquier tipo de capacidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la visión normalmente no tiene, se cansa cuando estamos mucho tiempo en la web. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de definir colores y asimismo botones, porque con ellos podemos minimizar de alguna manera o agilizar la manera en la que nuestro cliente, entendiendo que cliente es la persona que navega en nuestro sitio web, va a encontrar la información mucho más fácil. Patrón tradicional para el diseño de navegación de un sitio web. Se debe tener presente que el diseño de la navegación influye en gran medida en la experiencia de los usuarios al interactuar con el sitio. Por un lado, los diseñadores deben dedicar el tiempo necesario para familiarizarse con los patrones de búsqueda de sus usuarios, sus emociones, reacciones, entre otros.
y por otro lado les ayudará a a decidir mejor qué tipo de navegación se desea y es la más adecuada para el sitio, y escoger entre varias opciones disponibles. ¿Por qué varias opciones disponibles? Porque haciendo uso de tecnologías que, como anteriormente se mencionó, hacen que nuestro desarrollo de front-end sea ágil, pues existen plantillas también que podemos utilizar y modificar, sabiendo cada parte que compone ese diseño, en cuanto a CS, en cuanto a HTML, en cuanto a JavaScript y en cuanto a las diferentes carpetas con el contenido que conforman ese sitio web. Acá se nos muestra una imagen de la navegación web de una página principal de la que se desprenden una página de contactos, una página de empresa, una página de ofertas, una página de servicios, una página de blog, cada una con una intención diferente y un diseño adecuado, con la intención de que nuestro cliente o sí, entendiendo que nuestro cliente es quien navega en nuestro sitio, no se pierda y se sienta atraído en nuestro sitio web. También es importante tener en cuenta la navegación por las aplicaciones móviles. La navegación en una aplicación móvil debe ser intuitiva y predecible. Es más, debe ser de fácil recordación. A eso nosotros le llamamos también aprendizabilidad. Tanto para usuarios nuevos como para quienes vuelven a usarla, debe ser simple de descubrir y recordar cómo moverse en las distintas secciones o vistas con comodidad. No obstante, lograr que la navegación sea descubrible y accesible puede ser todo un reto por las limitaciones de las pantallas pequeñas, y a su vez se presenta la necesidad de priorizar contenido sobre los componentes de la interfaz. En la actualidad existen diferentes patrones de navegación que apuntan a resolver ese mismo problema de diferentes maneras. Eh, pero todos tienen en algún aspecto problemas de usabilidad. En ese sentido, estamos hablando de que cuando nosotros accedemos a un sitio web desde un dispositivo móvil como un computador o un dispositivo que tiene una pantalla de tamaño grande, de dimensiones grandes, la información puede encontrarse completa. De otra manera, dependiendo de el dispositivo a través del cual se acceda, puede ser que haya información que se oculte por cuestiones de tamaños. Es necesario realizar al menos una técnica de prototipado rápido que hará que la navegación entre las vistas del software y la interfaz sean mucho más fáciles. Por lo tanto, se ve que hay una correlación entre la navegación entre las distintas vistas que tiene un sitio o aplicación con las acciones que debe hacer la persona o el usuario, que es mayormente conocido como sistemas de interacción. Y entonces, ¿qué son esos sistemas de interacción en plataformas de software? Puede llegarse a definir como un conjunto de componentes que ofrecen diversas respuestas para las necesidades de un usuario cuando pues esta persona está buscando información en nuestro software o en nuestro sistema. Es decir, es el diseño de cada acción del usuario sobre un sitio web o sobre una aplicación, como por ejemplo la acción de cliquear, de hacer scrolling, de usar algún gesto, como ampliar o disminuir. Cada acción cada acción predetermina una respuesta, y sobre la aplicación desarrollada, eh, perdón, determina una respuesta sobre la aplicación desarrollada, a lo cual se le concibe como un sistema de interacción. Entonces,
Cada situación, cada proceso que sucede cuando nosotros navegamos o interactuamos con un sitio web está programado. De lo contrario, no funcionaría. De manera adicional, en el caso de las páginas de interacción, se les permite a los usuarios de escribir, dibujar, editar, borrar y realizar todo tipo de acciones. Puede llegar a ser muy simples o muy complejas, reuniendo a la vez varios elementos de interacción. En el caso de las páginas simples, se trata de páginas en las que fundamentalmente es fundamental la simplicidad. Frecuentemente las páginas más complejas requieren de más tiempo de aprendizaje para que familiarizarnos con diferentes tecnologías y sacarles el buen provecho. Por acá una frase publicada en la revista IONOS en el 2021 que dice que las páginas web han de ser hoy más eficientes e intuitivas aún para poder sobrevivir en el mercado online con una enorme competencia, ya sea en el PC de escritorio, en la tablet o en el teléfono móvil. El sobrecargado diseño de la década en los años 2000 ya es historia. Y entonces, la nueva máxima es la concentración en lo esencial. De ahí que nosotros tenemos que crear prototipos tanto para una versión como para otra. Si estamos hablando de versión web, es un prototipo con información completa. Y si estamos hablando de versi- versión móvil, estamos hablando de un prototipo en el que la información depende de la navegación que nosotros diseñemos para poderla encontrar, de manera en cómo se muestra esa información. Como nosotros sabemos, hay muchas cosas o prácticamente casi todo ahora, debido a la facilidad con la que la mayoría de habitantes en este mundo acceden a un dispositivo electrónico. Eso hace que todo ahora sea mucho más accesible a través de la Internet, ¿sí? Todos los procesos que se realizan a través de Internet, independientemente del dispositivo a través del que lo haga. Por lo regular y de manera natural, los dueños, los diseños e interacciones están siendo arrastrados al enfoque móvil, porque pues todos tenemos un celular inteligente, ¿sí? Sea gama media, gama alta o gama baja, tiene acceso a la red y a través de esa red usted accede a diferentes tipos de servicio. En ese sentido, sigue siendo de importancia crucial que las páginas web sean fáciles de usar y que esa tendencia de usabilidad y accesibilidad sea un elemento decisivo, lo cual estaría dentro del marco del diseño responsivo. Cuando hablamos de usabilidad, estamos hablando de la manera en la que nuestro cliente o nuestro usuario va a encontrar la información o va a navegar a través de la información, ¿sí? Algo que sea intuitivo. Y cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de las personas con capacidades diferentes, ¿sí? O capacidades limitadas de una u otra manera y que nuestro diseño facilite que esa persona con esa capacidad limitada o capacidad diferente encuentre fácilmente la información también. De esa manera, el diseño web moderno permite que una página o sitio web sea capaz de responder o reaccionar al dispositivo con el que se conecta la persona y presente correctamente el contenido. Al respecto, no se debe entender que es la adaptación del contenido, sino del cambio de interfaz en general, en procura de
generar una mayor usabilidad y por defecto una mejor experiencia. De eso depende el éxito de cada proyecto. Perdón. Entonces, como síntesis, dice que en ese orden de ideas y abarcando de manera sucinta esos dos conceptos, se pretende realizar como caso de estudio la estructura y maquetación de la interfaz de un servicio de publicación de post. Por lo tanto, lo primero que se utilizará será una herramienta de prototipado rápido llamada Balsamiq Mockups, que se verá en el siguiente apartado. Consulta para quienes estén presentes. ¿Tienen alguna experiencia en Balsamiq? ¿Han utilizado Balsamiq, muchachos? Instructor, pues Balsamic lo vimos muy por encimita, pero sí tengo, yo, pues por lo menos yo tengo un poquito de idea más o menos cómo se utiliza, pero muy por encima. Ok. Y hincapié. Instructor, sí, lo mismo que el compañero, nosotros lo vimos, trabajamos algo de eso con el proyecto, pues por la parte mía, y también con Figma, Balsamic y Figma. Ah, bueno. Entonces, por esa parte, por lo menos ya hay algo o una introducción de lo que es Balsamiq y Figma. Entonces, pues, en ese orden de ideas, podremos avanzar ya un poquito más en cuanto a lo que la temática nos menciona. Bueno, eh, para el caso de estudio, para diseñar en Balsamiq o también en la otra que mencionaste tú, ¿cómo era la B? Figma. Exacto, Figma. En Balsamiq o Figma, pues hay un caso de estudio que dice que de publicación de post. Entonces, veamos qué nos dice acá. Por lo regular, cuando se requiere hacer un proyecto nuevo de software, es normal que se realicen sketches. Ya mencioné que sketch hace referencia a los bocetos, o aquí mismo también lo está mencionando. Sketch, bocetos o dibujos rápidos para tener una imagen visual de cómo será la interfaz gráfica del sistema. Eso ayuda mucho a los equipos de desarrolladores y diseñadores a plasmar una visión concreta de cómo será el proyecto en realidad. Y todo inicia desde un boceto en papel. Mientras se realiza esa tarea a lápiz, se realizan cambios, se hacen correcciones o tachones, se tienen mejores ideas y se van adecuando o modificando diferentes bocetos hasta que esos bocetos ya se convierten en el prototipo de un proyecto final. En definitiva, estamos hablando ya del mockup. A todo ese proceso se le denomina el wireframing, que no es más que la creación de la estructura de la interfaz gráfica. En ese sentido, una de las mejores herramientas para crear prototipos ya está pues mencionada anteriormente, que es Balsamiq, ¿sí? O también Figma. Las dos ofrecen herramientas gratuitas y también hay herramientas ya licenciadas, herramientas por las que nosotros debemos pagar, ¿sí? Obviamente las herramientas que se ofrecen gratuitas son unas herramientas mucho más básicas, mientras que cuando pagamos una licencia, dependiendo de las herramientas que necesitemos, podemos acceder a muchas más herramientas dentro de cada uno de esos sistemas. Acá se recomienda Balsamiq, pero no es obligatorio que lo manejen también. ¿Sí? Si ustedes están familiarizados también con otros sistemas, por ejemplo Figma, entonces pues también se puede realizar.
Hay diferentes herramientas en la web que le permiten a usted diseñar esos bocetos y entonces, pues, con la que usted se familiarice es con la que mejor trabaja, ¿sí? Acá nos menciona unos pasos de instalación, ¿sí? De Balsamiq, como el registro, la creación del espacio de trabajo, cómo crear un primer proyecto, el diseño y de la estructura de la interfaz. Entonces nos menciona que con esta herramienta es posible generar de manera estructural las vistas de la aplicación. De este modo, solo se describe en palabras de cuántas vistas son necesarias, cuántos objetos de interacción son necesarios, es decir, solo se presenta una propuesta de la estructura de la interfaz de aplicación. Y de esa manera, eh, esa actividad comúnmente se hace en lápiz y en papel, no obstante, pues con Balsamiq se puede hacer una tarea sin mayor dificultad, porque igualmente es solo cuestión de arrastrar y soltar y modificar, ¿sí? No tiene dificultad, así como se está mostrando ahorita en ese GIF del material al que ustedes acceden a través de la plataforma Sajuna, ¿sí? Y luego, pues ya se nos muestra el caso de estudio de publicación de post, como se muestra ahí. Y entonces, en este caso, tenemos unos bocetos de 2 páginas. La primera vendría siendo una página en la que vas a configurar o a agregar o a editar el post que quieres publicar, que tiene un título, tiene 2 espacios de texto y tiene un botón. Prácticamente algo muy sencillo, algo muy sencillo, ¿sí? Y una vez hemos nosotros ingresado la información que ahí se nos pide, como el título y el contenido del post, entonces al hacer clic en enviar, ese post pasa a una siguiente página en la que se mostrará el contenido que se quiere mostrar y asimismo la fecha, dependiendo de cómo nosotros hayamos diseñado nuestro proyecto, ¿sí? Entonces dice que para este caso se realizan 2 vistas, ¿sí? Como ya lo estamos mencionando. Eh, a ver. Por otra parte, se tiene la segunda vista actual que muestra de manera ordenada la lista. Bueno, esta parte lo que está haciendo es indicarnos lo que yo ya les expliqué. Las 2 páginas, qué es lo que tiene la primera página, qué es lo que tiene la segunda página y pues cómo se procede con la información. Y entonces ahora procedemos con la construcción de la estructura del frontend. Aquí es cuando ya se empieza a mencionar las tecnologías que deben conocer y manejar para poder hacer uso de otras herramientas de diseño de frontend, ¿sí? En cuanto a web. Para el desarrollo de la estructura del frontend, el cual para el alcance de ese componente formativo estará solo dedicado a las tecnologías de HTML5 y CS3, se utilizará un framework de maquetación, el cual se llama Materialize. Al respecto, es un framework CSS que permite crear sitios y aplicaciones web con los principios de Material Design. La versión estándar del framework contiene CSS y JavaScript y trae los CSS listos para trabajar. Pero entonces, muchachos, primero, acá ya nos está mencionando que Materialize es un framework, ¿sí?
y que trabaja a través de los principios de Material Design, ¿sí? Ahora, cuando habla de CSS, JavaScript y Material Design, la idea es entender de qué es que estamos hablando. Entonces, si habla de Material Design, eh, ¿a qué se refiere? ¿O de qué creen que está hablando? Muchachos, si no lo saben, pues simplemente lo mencionan y aquí lo aclaramos porque estamos aprendiendo. Instructor, en mi caso, yo no sé. Ok. Bueno, entonces, Material Design viene siendo un lenguaje de diseño creado por Google, ¿sí? Ese diseño busca mejorar o unificar la experiencia de un usuario en las diferentes plataformas o dispositivos a través de los que accede a una página web, aplicando principios de diseño, ¿sí? Es decir, nosotros ya tenemos ahí em, las clases de CSS creadas, ¿sí? Cuando hablamos de CSS, estamos hablando de hojas de estilo en cascada o Cascade Style Sheets en inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que es un documento que contiene código a través del cual nosotros le damos una apariencia visual o mejoramos la apariencia visual de cualquier objeto que haga parte de nuestra página web construida en HTML, ¿sí? Y cuando hablamos de JavaScript, estamos hablando también de un lenguaje que inicialmente era un lenguaje de frontend, ¿sí? Pero que con la evolución de la tecnología, ahora JavaScript también se puede utilizar para backend, ¿sí? Y ese JavaScript lo que hace es mejorar el tipo de animaciones que se pueden crear o que se pueden mostrar en nuestras páginas web. De manera adicional, esa herramienta trae consigo buenas prácticas para el desarrollo del frontend, permitiendo que la aplicación sea más eficiente y rápida al momento del despliegue. Por otra parte, es un framework que es responsivo a cualquier tamaño del dispositivo. Hay diferentes maneras de acceder a esas tecnologías, ¿sí? Entonces la idea es familiarizarnos con ellas para poder crear algo mucho más atractivo, teniendo en cuenta los mockups o los bocetos para saber, pues, a qué es que nos vamos a enfrentar o qué es que vamos a ir a diseñar. No ir tomando decisiones al momento de crear cada boceto, sino que ya tenerlo planeado y con base en eso agilizar el trabajo de diseño web, ¿sí? Y entonces, cuando nos habla de Materialize, dice que hay varias maneras de instalar el framework. En este caso, se pueden descargar los archivos desde la página oficial y aparte de eso, pues se descarga la carpeta en la que contiene los directorios de ese material o material design que está parecida, a ver, dice aquí, muy parecida según la guía que se presenta en su página. Y entonces nosotros accedemos a ese material de Materialize, a ese framework, lo descargamos y podemos acceder a él a través del entorno de programación que nosotros manejamos. En ese caso, pues, Visual, ¿sí? Hay algo acá que se nos muestra que dice la instalación de Materialize.
el proyecto de Materialize en Visual Studio, ¿sí? Que como ustedes pueden ver ahí en la imagen, es la carpeta descargada, ¿sí? En este caso, pues ya hay una versión mucho más avanzada. Y en esa carpeta, cuando nosotros la accedemos a través de Visual Studio, encontraremos otros dos directorios adicionales, uno llamado CSS, uno llamado JS, haciendo referencia a hojas de estilo y a JavaScript, ¿sí? ¿Qué hace falta ahí para que se muestre o para que podamos aprovechar esas eh, herramientas que nos da Materialize? ¿Qué creen que hace falta en el directorio que estamos viendo, muchachos? Un index. Exacto, un index. Ese index es el que nosotros podemos crear. En ese index nosotros vamos a configurar el enlace a esos materiales que se nos han facilitado y a través de código, como se nos muestra acá, vamos a enlazar esos archivos o esas fuentes, ¿sí? Entonces miren que por un lado en el material se nos muestra eh, cómo vamos a importar las fuentes de Google y también otro enlace a través del que nosotros importamos Materialize, ¿sí? Hay diferentes maneras de hacerlo, no es la única. Y luego pues ya sigue simplemente crear dentro de nuestro body en HTML cada estructura de HTML asignándole lo que Materialize ya tiene predefinido o prediseñado, ¿sí? Entonces, dice, hasta el momento se tienen listo tanto el framework como el entorno para realizar las vistas del caso de estudio realizado en este componente formativo, como ya lo mencionamos, que es el de la publicación de post. Por lo que es necesario referirse nuevamente a la primera vista diseñada en la unidad 1 para revisar los componentes necesarios para el desarrollo. En la primera vista se necesita de un título, un formulario que consta de 2 cajas de texto y un botón. ¿Listo? Y es lo que se nos está mostrando acá. Un título en una div o en un div. Esa class section, Notepad es la clase que ya tiene predefinida Materialize, ¿sí? Entonces, tenemos otro div con class container, que ya también es un container creado en Materialize. Obviamente nosotros lo podemos modificar de acuerdo a nuestro gusto. Tiene un título que dice publica tu post y luego tiene una fila, tiene otro div en el que tiene un título o un texto H5 en el que le están aplicando también otras clases de CSS predefinidas, ¿sí? Y entonces nos dice que un ejemplo de maquetación utilizando framework de Materialize. Cierra el div. Hasta ese momento tenemos las dos cajas de texto. Y entonces se necesita dimensionar el grid o la rejilla, que lo que hace es mantener el contenido de forma organizada y estructurada. Para eso se llama a la clase container, que permite centrar el contenido de la página. Esa clase se establece en aproximadamente el 70% del ancho de la ventana. Independientemente del dispositivo en el que accedamos, siempre va a hacer uso de ese 70%, ayudando a centrar y contener el contenido de cada página. Y de manera adicional, en el código se muestra el uso de colores, por lo que el título de la página utiliza un atributo orange text, proporcionando el color naranja
y publica tu post según se muestra ahí en la pantalla como estamos haciendo. ¿Listo? Publica tu post, un ejemplo de maquetación utilizando el framework Materialize. Eso es lo que está haciendo esta primera parte de código. ¿Sí? Ahora, tenemos una siguiente sección en la que consta de dos inputs, es decir, dos campos de texto o dos cajas en las que se van a recibir informaciones a través de un formulario. Uno que será un título del post y otro que será el área del post, según se muestra en la ilustración. ¿Sí? Ese es el código con el que nosotros vamos a crear ya el formulario de la caja, perdón, de la primera ventana en la que se solicita la información del post que se desea mostrar o realizar. ¿Sí? Es decir, esta ventana. ¿Sí? Y asimismo nos muestra cómo hay un código, ¿sí?, con el que nosotros vamos a crear la segunda vista o la segunda ventana, que es la ventana en la que se va a mostrar la información que ya ingresamos previamente, ¿sí? Y como resultado, pues tenemos una ventana que muestra el post publicado, ¿sí? Esa parte, tenerla inicialmente en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño web o el diseño de aplicaciones web. Recuerden accesibilidad, recuerden usabilidad, ¿sí? Y el uso del framework Materialize, que lo que hace es facilitarnos de una u otra manera unas clases ya creadas con las que podemos hacer un trabajo mucho más ágil, ¿sí? Preguntas hasta ahí, muchachos. No sé, de mi parte, ninguna. Ok. Y el otro compañero. Instructor, qué pena, ¿puede repetir la pregunta que me está fallando el interno un poco? Sí, que si tienes alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto ahorita. No, no, señor. Gracias. Bueno, entonces, muchachos, en la próxima sesión, pues esperemos que si yo continúo con ustedes, pues ya hacemos una, revisamos la segunda parte, ya no de diseño de aplicaciones web, sino que ya entramos a el diseño y construcción del frontend. Ahí es donde ya vamos nosotros a ir conociendo las herramientas un poquito más a fondo para ir creando esos mockups y luego de crear esos mockups, pues conocer las tecnologías para aplicarlas y ya ir diseñando en Visual el index de acuerdo a lo que en la guía se pide. ¿Listo? Pues primeramente en la guía se está pidiendo es los mockups. ¿Listo, muchachos? Listo. No siendo más, entonces, cerramos sesión, muchachos, y pues ya
La instructora líder les estará enviando la información o publicando la información para la próxima sesión. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Listo, instructor, gracias. Listo, instructor, gracias.